Bueno, estamos donde pido mi mostrar más ventanas. Sí, se perdió mi texto. Bueno, y les decía acá, a la pregunta que me hizo Marlene, esa operación unitaria de agitación y mezclado es básicamente está referida a veces en aumentar o poner en contacto dos o más componentes que pueden ser sólido líquido, sólido también, mezcladores de sólido, como es el caso de lo que ustedes han visto cuando se prepara una mezcla de piedra, cemento, arena, se usa un equipo, una mezcladora. Entonces ahí estamos hablando de un sistema de agitación y mezclado que se efectúa en ese tipo de equipo. Cuando hablamos de sólido líquido, por ejemplo, de las fábricas gaseosas, los tanques de agitación y mezclado precisamente se diseñan con sistemas de agitación que permita la obtención de un jarabe mezclando agua y azúcar. Entonces, en algunos casos se requiere altas velocidades, en otros ¿no? Por ejemplo, en las operaciones de sedimentación, floculación, que es lo que, bueno, no sé con quién han llevado operaciones unitarias uno, pero cuando yo voy, ahí incido bastante en su importancia que tienen estas operaciones en este caso, de sedimentación, floculación. Bueno, acá lo que Marlene preguntaba también tiene una incidencia para poder poner en contacto los materiales que son de interés. Bueno, con respecto a equipo, ustedes pueden entrar a internet y ver más equipos de aquellos que yo he insertado en mi texto. Por ejemplo, cómo se obtiene azúcar de la remolacha. Entonces, la remolacha se coloca en un recipiente, entra agua caliente. Me imagino que esto debe estar en un tiempo en contacto, en que el azúcar que está dentro de la remolacha va a formar parte de una solución azucarada, ¿ya? Y después sale esa solución azucarada, se evapora y se concentra. De ahí entonces que vamos a ver lo que vienen a ser los evaporadores. Ya hemos visto de electro fijo, como así también acá tenemos en este interior de estos tanques, ya hay una solución líquida que es de interés donde el sólido se mueve a través de estos canguilones. Lógicamente en ese tiempo de contacto, el material de interés que está en estas bandejas se disuelve en esa fase líquida y después se extrae esa fase que tiene una concentración del material que está dentro del sólido, de los cuales se ha extraído, ¿no? Entonces hay otros métodos, ¿no? Acá hace uso incluso de un sistema de prensado o de presión, ¿no? Luego vamos a ver la importancia que tienen los sistemas, más que todo conocido como lixiviación, ya no es muy, ya no es nombrado como extracción sólido líquido. En las empresas mineras más ya se usa el concepto de lixiviación, que es la extracción de un componente de interés en un sólido a través de un líquido.
Lógicamente que se efectúan en varias etapas. Y ahí está lo que mencionaba su compañera, ¿ya? En que acá hay un motor y un sistema de agitación que permite poner en contacto el material sólido que tiene el componente de interés para extraer con un solvente líquido. Bien, bueno, tenemos de una etapa y aquí entramos a la extracción de aceite de un pescado conocido como alibú, ¿no? Bueno, aquí está todo el balance que hice, pero hoy vamos a hacer una breve introducción, porque lo que más me interesa ahorita es de que ustedes comprendan. Ya he hablado mucho, cada rato, de lo que en sí viene a ser el concepto de extracción sólido-líquido. Bien, eh, tengo un material de la cual me tocó dar un seminario en la Gabriel entre los años del 2000 hasta el 2015 estaba. Y uno de ellos, bueno, el día miércoles escuché quejarse a un profesor ahí y dijo, ¿cómo no va a haber acá eh, un viscosímetro? Si él supiera lo que yo les he dicho ayer o anteayer, gran parte de esos laboratorios gracias a los estudiantes. Y lo miré nomás, si usted quiere medir la viscosidad, agarre dos pipetas, regule la velocidad de caída y que haga una cronometría. Determinen el tiempo en que se vacía el volumen de una pipeta y en la otra con aceite y agua. Listo, suficiente como para que el estudiante diga, la viscosidad relaciona la resistencia al flujo de los fluidos, ¿no? Pero así es. Eh, Aquí, por ejemplo, lo que les voy a mostrar eran las ventajas que tenían las universidades públicas, porque a través de IDH presentaban proyectos y se podían potencializar sus laboratorios, de los cuales van a ver lo que hicieron estos estudiantes cuando fue parte de ese seminario. Y parecido a lo que vimos de destilación de día en miércoles. Hay universidades que se potencializan en sus laboratorios. Nosotros hemos potencializado, pero como lo que ustedes han visto ayer. Bueno, jóvenes, eh, tenemos un ratingo. Voy a buscar ese material. ¿Dónde está? Acá. Bien. Eh, en sí, el trabajo este lo he estado buscando, pero sí encontré el video donde ustedes van a poder ver cómo los estudiantes permiten, pueden apreciar en forma práctica este proceso. Bueno, jóvenes, me dejo de bla bla, se va la bolita. Bien, un tengo. Vamos a poner para que ustedes vean. Se observa, jóvenes, Sí, ingeniero. es la única amable. Mandil, barbijo, guantes, zapatos cerrados y lentes de seguridad. Se deberá tener en cuenta los siguientes pasos importantes. Los operadores deberán evitar que los líquidos lleguen a la parte eléctrica del sistema, ya que esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica. Los operadores no deberán meter sus manos en el silo elevado del alimentador de materiales, mientras que el espiral esté encendido.
ya que podría dañar los dedos de las personas. Los operadores no deben poner sus manos en el rotor encendido cuando éste esté puesto en marcha. Tanto la sal como la poliamida deben manejarse con cuidado. Los operadores deben evitar respirar el polvo que contenga el bicarbonato y deben usar guantes para evitar el contacto con la sal en forma de polvo o solución. Se deberá evitar el contacto directo con los calentadores, ya que esto podría ocasionar quemaduras en los operadores. Mientras el equipo esté en funcionamiento, solo se debe mantener cerca el operador. Personas ajenas al proceso deberán mantenerse a una distancia de por lo menos 1 metro. Compruebe que el interruptor principal en la parte frontal de la consola está en la posición de apagado. Verifique que todos los controles giratorios de la consola estén ajustados a 0. Compruebe que los 3 calentadores estén apagados. Cambie los interruptores en la parte posterior de la consola a la posición del encendido. Cambie el interruptor principal en la parte frontal de la consola a la posición del encendido. Llena el depósito del solvente nuevo con agua destilada. Bueno, voy pasando porque es un video que dura más de media hora. Encienda la bomba 1 y ajuste la velocidad. Lo que están haciendo ellos, como les digo, eran equipos que eran recursos del Estado a través del IDH. Entonces, el laboratorio de... El laboratorio de ingeniería química de la Gabriel tiene todos estos equipos que ustedes están viendo. Entonces, incluso, a ver, incluso tiene una planta biodiesel semi-industrial ahí. Bueno, seguimos viendo. Voy pasando en forma rápida, ¿ya? Porque aquí está en el proceso de arranque del equipo. No quiere adelantar. Donde más quiero ver es la parte del equipo de extracción. Un sistema interesante. Tiene de bomba. Bueno, voy pasando, ¿ya? Más se ve el panel de... De manera que los compartimientos de las series respiratorias se llenen de la ayuda a medida que pasan por debajo del alimentador. Es esto lo que quería ver. ¿Ya? Prácticamente el equipo de extracción es este. Lo que yo percibo, pese a que
no he visto en forma directa los equipos de estación Rotacel, que se llama, pero este equipito de acá lo veo igual a lo que vienen a ser los extractores en las industrias de aceiteras, más o menos con varios compartimientos en la cual se da el contacto entre el sólido y la sustancia líquida, ¿no? Bueno, pero además de ello, ya aquí por ejemplo, esto viene a ser un intercambiador de calor. Por eso es de que aquí ellos pueden controlar qué temperatura va a tener, en este caso, el solvente que vamos a usar acá. La verdad que parece ser que algo de esto tengo por ahí, vamos a ver qué es lo que hicieron extracción de qué material. Ah, fíjense, el material sólido es este, ¿ya? Y la fase líquida hacen gotear en cada una de estas separaciones. Entonces, como les digo, esta plantita de la escala de laboratorio, ya que es automatizada, al igual como el que vimos de esa universidad, donde mostraba varios tipos de intercambiadores. Por lo menos cada una de esas plantitas deben estar entre sus 8.000 a 10.000 dólares, ¿no? Pero esto, como les digo, eran recursos del IDH. Si la jefatura de carrera no presentaba un proyecto que permita la captación de estos recursos, lo perdí. Bien. Voy a ir pasando forma rápida porque no tiene sentido que veamos ahí prender y apagar botones, ¿no? Bueno, aquí, En la consola. Apague el alimentador. bueno, aquí están haciendo el seguimiento de las instrucciones del manual de este equipo, ¿no? Apague el rotor. Desconecte la alimentación de la unidad con el interruptor principal en la consola de control. Ya están y haciendo luego apague. el apagado de la prueba que hicieron. Cargue el software. Y aquí, por ejemplo, como les decía, todos esos equipos que tienen el laboratorio de proceso permite ver en forma lo que pasa ahí a través de un software, ¿no? O sea, esas son las ventajas, ¿no? Antes de utilizar el software será necesario habilitar el puerto USB Serial COM. Para eso haga clic en el icono Iniciar sesión COM. La ventana de seleccionar puertos abrirá. Visualice los puertos COM disponibles desplegando hacia abajo el menú. Distinga el último puerto COM de la lista, entonces haga clic en OK. Si el puerto serial ha sido correctamente habilitado, entonces el número de puerto COM virtual estará seguido de la terminación SE o DIF. El tipo de registro puede ser configurado haciendo clic en el menú desplegable Sample Configure. Además de la elección de muestreo manual o automático, los parámetros para el muestreo automático también pueden ser configurados.
conjunto de datos, haz clic en el icono Go de la barra principal de herramientas. Para ver la pantalla de la tabla, haz clic en el icono Ver tabla de la barra de herramientas principal. La tabla contiene columnas que muestran los datos registrados por los distintos sensores. Bueno, vamos a pasar. Bueno, estos eran los integrantes de ese. Bueno, como ustedes ven, si ustedes se fijan, y hay veces que algunos no quieren entender cuando yo les digo, ustedes van a salir a competir al mercado laboral. Algunos tienen estas ventajas, ¿no? Tener estos laboratorios donde no es puro bla bla. Pero con lo poco que a veces uno tiene, se debe procurar ser competitivo, ¿no? Pues ahí muestra a estos muchachos haciéndose, ¿no? Y no solamente en este tipo de operación. Bueno, vamos a cortar esto. No quiero ponerme melancólico. Bueno, se le va a apagar el teléfono a Antonio Ortiz. Uy, ya. Veremos que tengo. Extracción sólido líquido. Lixiviación. Vamos a ver si aquí está el trabajo de este channel. Sí, aquí está. Había estado en PDF. ¿Se ve jóvenes? Jóvenes. Bueno, Sí, entonces fíjense, este es mi informe. Lógicamente que se ha descompaginado. Una de las cosas que estudiantes que yo veo que han egresado acá, les cuesta hacer un índice igual que este. Increíble, por eso es que les digo a veces, ya no quiero tutorial porque a la altura que ustedes están ya deben empezar a manejar el Word. Mejor que quieren. Lógicamente que esto se ha descompaginado porque no está ni siquiera en PDF. Entonces, fíjense, lo han detallado todo aquello. Ya les decía, no sé qué es lo que hicieron extracción. Hablan de un equipo que está basado en su manual de funcionamiento. Por ejemplo, dice, el objetivo general era de que estos estudiantes pongan en marcha sus equipos. Yo en realidad, en mi tiempo, difícil era ver esto. Entonces había que basarse en los manuales. Hoy en día los jóvenes, pues ustedes tienen más facilidad para la cuestión tecnológica que uno viejo, ¿no? Y esto pelado en dos patadas, hasta para hacer ese video lo hicieron completo. En primer lugar habla de seguridad, cómo se debe operar, qué, ¿no? O sea, hace una inducción a seguridad. Y acá
El objetivo general era poner en marcha. Como yo les decía, a mí me tocó estar en seminario y bueno, puta, los pelados en 2 patadas los hicieron marchar ese equipo, ¿no? Entonces, todo está enmarcado realmente. En este caso, esos blancos que ustedes vieron era una poliamida de bicarbonato de sodio. Bueno, y aquí ya viene la parte conceptual, que es lixiviación, ¿no? En realidad, es como les decía a ustedes, está relacionado al proceso de extracción sólido-líquido, pero en este caso se usa este término de lixiviación, que es lo que más se menciona en lo que viene a ser en la extracción minera. Después todo aquello que yo he hablado de un sodio que tiene un componente de interés que se va a extraer mediante un líquido, la cual ese material sólido se difunde en la fase líquida y de ahí se separa, ¿no? Entonces, aquí ya entran las variables de operación, que debe haber una temperatura óptima para la extracción del componente de interés por la fase líquida. Bueno, aquí habla de los tipos de equipos que hay, ya, una etapa, multietapa. Bueno, lamentablemente hasta las ecuaciones se han borrado. Y aquí estos son los equipos de extracción que ustedes pueden encontrar en internet y que son empleadas en algunas industrias, ¿no? Entonces, todo eso que está acá, gran parte de lo que yo muestro en el texto, en algo mío, ahí pueden ver algunos equipos, pero hay más equipos en la parte de internet. Bueno, aquí ya empieza a describir cómo está conformado ese equipo, ¿ya? Y eso fue el trabajo que hicieron este grupo, ¿no? No sé si realmente después muestra los cálculos de extracción. Bueno, aquí vamos a poner en marcha todo eso. Sí, ni eso muestra. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, ya que no quieren preguntar, vamos a seguir. Un tantito. Bueno. Bien, yo ya empecé a mostrarle esto de acá. Ya. Y este es un resumen de todo aquello que ustedes ya han escuchado. Incluso acá estamos viendo qué es lo que significa la lixiviación, aunque proviene de un latín, y era una forma en que se conocía al proceso en el cual se obtenía, en este caso, el vino, ¿no? O se extraía en este caso, el material de interés de la aceituna, ¿no? Su aceite. Como así también lo que yo hablé de la extracción del oro. En este caso, algunas veces se usa cianuro, ¿no? Aunque es más caro que el ácido. Pero de todas maneras, en cada uno de estos procesos se pone en contacto un material sólido con una fase líquida. Y lógicamente que yo les hablaba de que, al igual que en el proceso de extracción de aceite de la soya, hay que facilitar ese proceso de extracción aumentando el área de superficie de contacto. Bueno, de tal manera que facilite a la fase líquida difundirse hacia las partes internas del material sólido
y a través de ese proceso de difusión, formar una solución y nuevamente difundirse de la parte interna hacia la parte externa del material sólido. Esto es como les decía, ¿no? Este es el material sólido que adentro tiene los componentes que son de interés y hay que sacarlos de adentro. De tal manera de que se coloca una solución extractora, ¿ya? Y de aquí tiene que darse ese fenómeno de difusión del material. Bueno, en primer lugar, va a haber una difusión de la fase líquida hacia el interior del sólido. De ahí existe el proceso de extracción de ese material de interés de la parte interna del sólido que fluye hacia la parte externa. Entonces, Ingeniero, perdón que lo interrumpa. ¿Está mostrando su PowerPoint o otro? les he dicho siempre, cuando haga clic o ponga en pantalla completa, me avisen. Pero no dicen nada, el único sos vos. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí se ve. Sí, Bueno, ingeniero, se ve. eso. Bueno, aquí ya pues ya había llegado hasta ahí. Ya. Vamos a ver si puedo volver para atrás. No quieres. Un ratito. Estaba explicando esta lámina. Ya. Le he dado pantalla completa, ¿se ve? Bueno, voy a tener que volver a cerrar y volver a entrar. Si no, no se va a poder percibir. Bien, les decía que este es el material sólido. En la parte interna del material sólido están los componentes o el componente o componentes, pueden ser más de uno, pero generalmente es uno, donde está el componente que se quiere extraer de esos sólidos. Hagamos de cuenta que esas bolitas son las que corresponden a las semillas de soya y que en su interior está el aceite. Para extraer ese aceite que está en la parte interna, se debe poner en contacto con el solvente. En este caso, yo hago clic, ahí tenemos el solvente y se da el fenómeno de difusión. Es decir, de que plenamente este material tiene que penetrar a la parte interna, ¿no? Entrar en contacto con el componente de interés que está en la parte interna del sólido. Y de ahí sale ya arrastrando en esa fase líquida al componente que estaba acá dentro del interior. En este caso vamos a tener una mezcla de aceite solvente. ¿Ya? Entonces aquí ya entramos al concepto de velocidad. Muchas veces puede influir la temperatura, puede influir la concentración que tenga el solvente acá, o la pureza de este solvente, la concentración estimada que tengan los componentes de interés a extraer en los sólidos. Entonces, aquí más o menos ya estamos viendo, este es un grano en la cual en el endospermo se encuentra el material de interés. ¿Ya? Entonces, ahí usamos un disolvente. Ese disolvente tiene que tener las características de afinidad y aquí entra el concepto de lo que han visto en química, pero posiblemente no se acuerden.
tienen que tener la afinidad de tal forma de que puedan mezclarse, ¿no? De que puedan entrar hasta la parte interna entre el solvente y el componente de interés. Entonces, aquí nuevamente volví a hacer este dibujito, ¿ya? En que este es el componente sólido, se difunde ese material líquido hacia la parte interna y sale con un color café oscuro. Y quiere decir que está arrastrando o saliendo de la parte interna esa fase líquida con el componente de interés, ¿ya? Lógicamente que hay procesos que preceden a esto de acá, como las industrias de soya, ¿no? Se tritura, se muele para favorecer el área de contacto entre el solvente y el material que contiene los compuestos que se van a extraer. Bien, más o menos aquí vemos eso. O sea, los componentes de interés que ustedes ven ahí están en la parte interna del sólido. Entonces, de ahí es de que tiene que haber ese contacto. Y los tipos de equipos, ya vimos, por ejemplo, en la industria aceitera, ya, la torta de soya, o si se usa entra a un equipo denominado extractor. Esto de acá es nada más que el flujo que una bomba hace circular el aceite en el interior de este equipo de extracción. Y en este caso, la industria aceitera usa el hexano, que entra acá con el material que contiene el aceite, y aquí se da ese contacto, lógicamente que hay una bomba que hace recircular el hexano entrando en contacto con la torta, ¿no? Para extraer ese aceite. Y de ahí sale, ya, en este caso, lo que se conoce como micela, que es la mezcla de hexano-aceite. El hexano tiene un punto de ebullición más bajo que el aceite, entonces se separa ese aceite a través de destilación, lógicamente que primeramente hay una evaporación, lógicamente que el hexano que pasa a fase vapor se condensa para nuevamente utilizarlo porque cuesta plata, ¿no? Entonces se recupera nuevamente y se hace un circuito hacia el tanque de extracción. Y aquí se obtiene, digamos, un aceite que va a tener pequeñas trazas de hexano, no va a ser al 100%, pero ya se obtiene el aceite extraído con solvente, en este caso hexano. Eso es lo que yo cuando doy, no sé si es la 1, ahí explico bastante esto, ¿no? Cómo es el proceso de extracción de aceite en la industria aceitera. Bueno, jóvenes, este es el cálculo, ya que vamos a empezar a ver un poquito. Bueno, volvemos a reingresar, jóvenes.